Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi columna semanal para Sin embargo, que se llama El ayer neoliberal. El neoliberalismo en México comenzó por los banqueros y los dueños de las minas en el sector privado, por los economistas del Banco de México y de Hacienda, que desde el inicio ya tenían un panista entre sus dirigentes, Manuel Gómez Morín, y por las escuelas que estos fundaron, el ITAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey. Como en el resto del mundo, el credo neoliberal es impuesto desde la élite financiera, política y académica. Su letanía es que el Estado no debe regular más que a la policía y que el mercado libre es en realidad la única libertad. Empieza así un ciclo de despolitización donde el ciudadano no existe y solo es un consumidor, y los patrones son lo que más importa en las sociedades. Así desde enero de 1942, el banquero Raúl Bayeres, si le suena el apellido, dueño en ese entonces del Banco Comercial para la Minería, llamado más tarde Banca Cremi, invita a Ludwig von Mises, uno de los padres del neoliberalismo, a que pase una temporada en México. El intermediario para esta visita de 1942 fue Luis Montes de Oca, que había sido secretario de Hacienda durante el maximato de Plutarco Elías Calles y director del Banco de México con Lázaro Cárdenas, a quien se opuso férreamente por su inversión productiva. Montes de Oca estuvo en contra del reparto agrario y la creación del Banco Ejidal, contra el nacimiento de la Comisión Federal de Electricidad y contra la expropiación de los ferrocarriles y, por supuesto, contra la expropiación petrolera. Montes de Oca tenía relación directa con un personaje llamado Henry Hazlitt, que era un columnista financiero del New York Times, que a su vez, desde los Estados Unidos, estaba contra Roosevelt y su New Deal. Hazlitt es el que logró llevar como emigrantes a los Estados Unidos a los fundadores del neoliberalismo, von Hayek y von Mises, que huían del nazismo. En Estados Unidos, Hazlitt estuvo ligado a dos organizaciones que hoy llamaríamos think tanks, la Fundación para la Educación Económica y la Liga Americana por la Libertad. Estaban financiadas por la Asociación Nacional de Manufacturas, la NAM estadounidense, que en esas épocas, imagínese usted, se oponían a que se prohibiera el trabajo infantil, al que consideraban una libertad de los padres de familia para hacer con sus hijos lo que les conviniera. La NAM, esta de las manufacturas, se negaba también a la educación obligatoria, precisamente porque les quitaban la obra de mano infantil, es decir, barata, de las minas y las fábricas. Otros dos financiadores de la Fundación para la Educación Económica y la Liga Americana de la Libertad eran la automotriz General Motors, que tenía un programa de televisión semanal conducido por el entonces solo actor Ronald Reagan, y DuPont, la gran productora de pólvora y agentes químicos de las dos guerras mundiales. Cuando Montes de Oca supo de estas organizaciones para crear académicos que sustentaran al neoliberalismo con una pátina de racionalidad y hasta de ciencia, se incubó en México la idea de crear tanto al ITAM como al TEC de Monterrey. Pero estábamos en que von Mises llegó a México por primera vez a inicios de 1942 y dictó una serie de conferencias donde cualquier planificación de la economía era socialismo y hacer negocios a costa de quien sea era libertad. De ahí salió esta caricatura de llamar dictadura a la planificación desde el Estado, que hoy todavía utiliza, sin saber realmente de dónde viene, la oposición. Pero vean lo que dijo von Mises del Estado cardenista, que duraría hasta el sexenio de López Mateos. No hay esperanza de construir una industria próspera en un país que considera
a cada empresario como un explotador y trata de castigar su éxito. Envidiar el éxito de los compatriotas más afortunados es una debilidad común del hombre, pero un patriota honrado no debería ver con disgusto la fortuna de los empresarios eficientes. La política de acortar las jornadas de trabajo, de elevar costos forzando al empresario a proveer de vivienda a los trabajadores y de fijar tasas de salario mínimo, ya sea por interferencia directa del gobierno o por dar mano libre a las presiones sindicales, es vana en un país cuya producción industrial aún está por crearse. Lo único que México tiene frente al resto del mundo es su mano de obra barata. Hasta aquí la cita. Como podemos ver, no sin cierto asombro, desde 1942 hasta la fecha, los neoliberales siguen repitiendo las mismas fórmulas para México, como si no hubieran cambiado las cosas desde el cardenismo. Es insólito porque revela hasta qué punto no se trata de ninguna ciencia económica, sino de un dogma casi religioso que es ahistórico y contiene la revelación de que el sustituto de Dios es la famosa mano invisible del mercado que pone los precios con todo equilibrio. La justicia divina, esa que padeció Job, es ahora la atribución de un precio a las mercancías que son todo, incluyendo a los humanos, al planeta y hasta Marte. Pero sigamos este origen del neoliberalismo mexicano. Como conocemos por las investigaciones buenísimas, recomendables de María Eugenia Romero, publicadas por el Fondo de Cultura Económica, las visitas de los neoliberales a México continuaron después de 1942. La red que los recibía y les pagaba cuantiosos cheques en dólares estaba sustentada en un inicio por la Asociación de Banqueros, el Grupo Buda, por las iniciales de los apellidos de sus patrones, Balleres, Ugalde, Domínguez y Amezcua, y el Grupo de Hacienda y del Banco Central, del Banco de México, encabezado por Montes de Oca, Manuel Gómez Morín y Daniel Curibreña, fundadores de Acción Nacional, Gustavo R. Velasco, Miguel Palacios Macedo, Faustino Baivé y Aníbal de Iturbide. Estos funcionarios hacendarios eran todos de derecha y en su mayoría apoyaron la candidatura de Juan Andreu Almazán contra Ávila Camacho, pero perdieron la elección en un país en que lo importante no era ganar en las urnas, sino ver quién llegaba primero a robárselas. Todos estaban ligados a los banqueros de esa época que se oponían a que el dinero se empleara en desarrollar al país y vivían esperanzados de que existiera algún día una burguesía mexicana que arriesgara sus capitales. Su plataforma de lucha no era electoral, habida cuenta de la derrota de Almazán y sus seguidores fascistoides, sino desde las organizaciones financieras. Fundaron bancos como Bancomer o el Internacional y Vital. Manuel Gómez Morín, por ejemplo, fundador del PAN, redactó la Ley Monetaria de 1931 y Palacios Macedo la Ley del Banco de México de 1936. Gustavo R. Velasco fue el traductor al español de von Mises, von Hayek y Milton Friedman, pero también, curiosamente, de El Federalista, una compilación estadounidense de textos de los padres fundadores que hace unos pocos meses malcitó el fallido candidato del Movimiento Ciudadano, Samuel García, en la FIL de Guadalajara. Velasco fue vicepresidente de la Sociedad Mont Pelerin, que agrupaba a los neoliberales del mundo entre 1962 y 1967. Esa fue su vicepresidencia. Faustino Baivé es otro ejemplo, un español exiliado en México que, si uno lo lee ahora, parece que estuviera escuchando alguna perorata en la televisión abierta. Escribe Baivé: hablar de justicia social o de justa o injusta distribución de los recursos es como hablar de astronomía surrealista o de química filosófica, porque economía y justicia son dos elementos que no son ni afines ni opuestos, sino neutrales entre sí.
El fin de la economía es el aumento creciente de las mercancías y la única distribución justa de los recursos económicos es aquella que sirva mejor a ese fin. Justo en el fondo, no quiere decir otra cosa que acertado. El fin de la justicia propiamente dicha es, como decían los romanos, dar a cada uno lo que es suyo. Dar en este sentido es proteger el derecho de propiedad. Hasta la fecha, los neoliberales siguen diciendo que la distribución de la riqueza no es un asunto económico, como ya lo sostenían desde los años 40 del siglo pasado. Por eso, medidas como la nacionalización eléctrica de López Mateos fueron calificadas de socialistas por gente como Aníbal de Iturbide, entonces director de un banco comercial y que después compraría junto con otros empresarios alemanistas los teléfonos a Ericsson y a la ITT. Iturbide fue miembro fundador de Acción Nacional y del Consejo de Hombres de Negocios, el club selecto de la élite millonaria hasta el día de hoy. Con la ultraderecha tuvo un papel de asesor en la fundación de la Unión Nacional de Padres de Familia, que se oponía y se opone a la educación pública, y de Acción Católica. Fundó también la Asociación Mexicana de Cultura, que patrocinó la formación del ITAM. Tío de Gustavo Petricholi, el secretario de Hacienda de Miguel de la Madrid, Iturbide fue maestro tutor de Pedro Aspe y de Francisco Gil Díaz, los secretarios de Hacienda del periodo neoliberal ya en el poder. Bayeres, por su parte, como sabemos, está ligado a la banca, pero también a la cervecería Moctezuma, las mineras del Grupo Peñoles, las tiendas departamentales del Palacio de Hierro, la aseguradora GNP, el Agua Peñafiel y a Fomento Económico Mexicano, a lo que hoy llamamos FEMSA, y que es dueña, entre otras, de Coca-Cola y los Oxxos, esos que no pagaban la luz eléctrica y se opusieron a la reforma de López Obrador. Por lo que ya vamos viendo cómo el neoliberalismo fue tejiendo durante 40 años una red de relaciones que compartían su credo dogmático contra la intervención del Estado. Desde su pequeño lugar en la Asociación de Banqueros, crearon universidades, formaron economistas, hasta en la UNAM, ayudaron a formar Acción Nacional y algunas de sus organizaciones ultras, y se adueñaron casi para siempre de los puestos de dirección en Hacienda y en el Banco de México. En julio de 1946, von Mises volvió a México, ahora acompañado de Friedrich von Hayek. Los invitó la recién formada Asociación Mexicana de Cultura, antecedente del ITAM, y los banqueros. El 23 de julio es la primera vez que aparece el término neoliberal en la prensa mexicana, que dio cuenta de las conferencias estas. Estuvieron además de en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Según nos cuenta la doctora Romero en su libro del Fondo de Cultura, un profesor de economía de la UNAM de nombre Francisco Zamora arremetió contra estas conferencias desde el periódico El Universal, no por la presencia de los neoliberales austriacos, sino por el grupo de empresarios mexicanos que los patrocinaban. Escribió el profesor lo que muchos diríamos todavía hoy de los fanáticos neoliberales como Claudio X González, Germán Larrea o José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA. Escribió: entre los destacados personajes que lo invitaron figuran muchos, quizás la mayoría, que deben su fortuna y su preeminencia social relativamente recién conquistada a la intervención antiliberal del Estado en la actividad productiva, gracias a lo cual han emergido las situaciones monopolísticas que les han servido a ellos para hacerse ricos. Así que, como vemos, el origen ligado a los grupos financieros del país del neoliberalismo mexicano tiene una red interna, pero otra global, que tiene que ver con Henry Hazlitt y las fundaciones de General Motors y DuPont en los Estados Unidos. Alejandra Salas Porras ha estudiado
a 22 funcionarios mexicanos que ya fueron educados en estos dogmas en las universidades de Estados Unidos, entre ellos 2 presidentes de la República, Salinas de Gortari y Zedillo. Secretarios de Comercio y Hacienda como Jaime Serrapuche, Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz. José Ángel Gurría, el operador del FOBAPROA y hoy el redactor del proyecto ganador de Xóchitl Gálvez. Los que entregaron la electricidad y el petróleo a los fondos financieros españoles como Emilio Lozoya, Luis Telles, Adrián Layuz, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles González Garza. Y funcionarios públicos de Hacienda que se comportaron como si fueran empleados de los empresarios. José Antonio Meade, Luis Videgaray, Agustín Carstens o Guillermo Ortiz y Jaime Zabludovsky. Todos ellos conformaron el segundo piso del neoliberalismo, ya instalado en el poder desde Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, y que fue invadiendo toda la administración, pero sobre todo la imaginación de los funcionarios públicos. Les impuso límites mentales de lo que se consideró viable o inviable, como el aumento al salario mínimo o la inversión social con programas universales. He querido que esta fuera la primera columna de este 2024, porque ese es el reto de la 4T. Cambiar también la mentalidad de quienes solo conocen el neoliberalismo como política pública. Porque además de eliminar la corrupción, de separar el poder político del económico y del primero los pobres, es necesario también crear nuevos servidores públicos que cuando vean a un Estado nacional intervenir en la economía, no crean que están en una dictadura o que se contamina de estatismo la libertad económica. Estos funcionarios me recuerdan esa anécdota entre el rector valiente de 1968, Javier Barros Sierra, cuando se topa en una puerta con el represor presidente Gustavo Díaz Ordaz. El presidente Díaz Ordaz le cede el paso al rector diciéndole burlonamente: primero los sabios, a lo que Barros Sierra le responde: después de los resabios. Muchas gracias por escuchar.